Bien, muchachos, vamos a iniciar. Gracias por estar en esta sesión. Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar el día de hoy revisando el tema de leyes de Kirchhoff. Resolveremos un ejercicio al respecto y creo que no nos da tiempo de hacer otra cosa más. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario con respecto al trabajo que tienen en curso y creo que hay de entregarlo hoy? ¿Alguna Sí, profesor. sugerencia? Adelante. No, en el problema 20 y 21 no me salen los resultados. Y no sé cuál sería la fórmula que se tendría que usar entonces para el problema 21 para la resistencia externa. Ok, ahorita revisamos y vemos si podemos salvar esa duda. El 20 y 21 me dices, ¿va, Karen? Sí, profesor. ¿Alguien más, muchachos? Bien. Yo, profe, igual tuve problema para sacar la resistencia. ¿En cuál, Oliver? El mismo problema. Creo es el 21, bueno, son igual el 21 y el 20. 20 y 21, ok. Vamos a compartir la parte de esos problemas y vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Voy a compartir mi navegador para que revisemos los textos de esos problemas y bueno, vamos a esperar a que responda mi internet porque de pronto se pone rejego. ¿Cómo son ustedes? Bien, muchachos, 20 y 21. Vamos a ver. Okay. Voy a llevármelo de aquí para que podamos analizarlo. Voy a llevármelo a la presentación y ahorita ya lo revisamos. Bien, vamos a ver entonces, vamos a analizar un poquito esos problemas para quien también tenga duda y haya tenido problemas para resolverlo. Voy a compartir ahora la presentación. Aquí está. Bueno, esto ya no es parte de las leyes de Kirchhoff, pero aquí puse los enunciados. Me habla de la cantidad de calor que se desprende por segundo en una resistencia alimentada por una fuente cuya fuerza electromotriz es de 100 volts, la resistencia externa de 2 ohms y la potencia perdida es de 50 watts. Bien. Vamos a plantear entonces ese problema. Lo primero que tenemos que hacer pues, es dibujar un circuito simplificado que desde luego tiene una fuente de fuerza electromotriz, tiene asociada una resistencia interna y desde luego tiene externamente una resistencia de carga y este circuito está cerrado de tal manera que pues existe una circulación de corriente aquí
hay una potencia disipada en esta resistencia, una potencia perdida, y aquí tenemos una fuente de fuerza electromotriz. Este dato lo tenemos de 100 volts. También conocemos que tenemos una resistencia interna de 2 ohms. Esta resistencia interna es de 2 ohms. Y además conocemos que hay una potencia perdida por la fuente. Esa potencia perdida es la que se cae precisamente en esta resistencia interna. Debemos identificar esa potencia como esta debida a la resistencia interna. Esta es la potencia perdida. Y la pregunta es, ¿qué cantidad de calor se desprende en una resistencia alimentada por una fuente? Una resistencia. Esta resistencia es la que tenemos que encontrar en la cantidad de calor que se desprende. Ese es nuestro objetivo, encontrar este calor. Bien, entonces vamos a partir de ahí, muchachos. ¿Cómo puedo determinar la cantidad de calor? ¿Con qué determino la cantidad de calor? ¿Alguien se acuerda, muchachos? ¿A qué es igual el calor? Muchachos. Es el que es la corriente al cuadrado por la resistencia por El tiempo en segundos. el tiempo. Sí. Por el tiempo en segundos, ¿no? Corriente cuadrada por la resistencia por el tiempo en segundos. En este caso me dice por segundo, pues entonces este tiempo pues va a ser realmente de 1 segundo. Y entonces lo único que aquí no tengo problema, conozco el tiempo, pero no conozco la corriente ni conozco la resistencia. Ese sería mi problema en este momento. Entonces yo preguntaría, ¿cómo puedo conocer la resistencia si bueno, lo único que conozco es una potencia de pérdidas aquí y una fuente de fuerza electromotriz? Para poder conocer la resistencia yo necesitaría conocer al menos esta corriente y al menos este voltaje, el voltaje que aparece en los bornes de la fuente. Voy a dibujarlo aquí. Voy a dibujarlo con otro color. Necesitaría yo determinar cuánto vale este voltaje que hay entre estos bornes de la fuente y esa corriente para poder determinar cuánto vale esa resistencia. Y bueno, tal vez lo pueda hacer. Conozco este dato que es la potencia de pérdidas. Si esta potencia de pérdidas la conozco y es igual a 50 watts, entonces tal vez de aquí podría yo determinar algo. ¿Se acuerdan, muchachos, a qué es igual la potencia? ¿De qué manera puedo calcular la potencia? Es igual a voltaje por la intensidad de corriente interna. Ajá, voltaje por la intensidad de corriente interna, ok. Esa es una manera, pero aquí no conozco tampoco este voltaje, entonces no me sirve. Es voltaje interno al cuadrado sobre la resistencia interna. Voltaje interno al cuadrado sobre la resistencia interna, ok. Pero sigo teniendo este problema, no conozco todavía cuánto vale este voltaje interno. No conozco, podría hacerlo así si conociera este voltaje interno. Lo único que conozco es cuánto vale la resistencia interna. Esto sí estaría a mi disposición, pero esto no. ¿Hay otra manera de calcular esta potencia, muchachos? Acuérdense. ¿Qué otra manera? Intensidad al cuadrado por resistencia. Muy bien. Intensidad al cuadrado por resistencia. Y en este caso, como quiero la potencia pérdida, pues le da la resistencia interna. Y entonces de aquí, veo que aquí puedo determinar esta corriente al cuadrado, porque esta intensidad al cuadrado, que es la que recorre el circuito, que es esta, por esta resistencia interna, me va a dar la potencia de pérdidas, es decir, me va a dar estos 50 watts. Entonces, ¿cuánto vale esta corriente? ¿Cómo la despejo? ¿A qué es igual?
muchachos. ¿Cómo la despejo? Tengo que quitar esta resistencia interna. ¿Cómo la paso? Es igual a la raíz cuadrada de 50 watts sobre la resistencia interna. Muy bien, gracias. Gracias, maestre. Es 50 watts, que es la potencia que ya tenía yo aquí, sobre la resistencia interna que pasé a dividir aquí. Desde luego la raíz cuadrada para quitar este cuadrado de la corriente, y entonces esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 50 watts entre 2 ohms, que es la resistencia interna. Y esto me da una corriente igual a la raíz cuadrada de 25, 5. es decir, 5 amperes. Ya está. Y entonces ya encontré esta corriente. Partí de que quería calcular el calor, y para eso necesitaba la corriente al cuadrado, la resistencia y el tiempo. Ya conozco la corriente. Me hace falta determinar cuánto vale esta resistencia. ¿Podría yo calcularla, muchachos? ¿Cómo? ¿De qué manera? Que de hecho es la respuesta de la pregunta 21. ¿De acuerdo? De acuerdo con la ley de Ohm, muchachos, ¿a qué es igual la resistencia? ¿A qué es igual a la resistencia, muchachos? ¿De acuerdo? Voltaje entre intensidad. Voltaje entre intensidad. Entonces, yo ya conozco la intensidad. Me hace falta conocer este voltaje. Este voltaje es este que ya marqué aquí. Ya conozco cuánto vale esta fuente de fuerza electromotriz, pero ¿cuánto valdrá este voltaje? ¿A qué es igual este voltaje? Recuerden que también lo vimos. ¿Cuánto vale este voltaje? En función de la fuerza electromotriz y este voltaje o esta caída interna. Es el voltaje Es igual a la igual resistencia interna por la intensidad de corriente. Ok, sí, pero el voltaje en sí es la fuente, la fuerza electromotriz, menos la caída, menos el voltaje interno. menos el voltaje interno, la caída de tensión interna. Y efectivamente esto, como nos decía y no sé quién fue, a lo mejor fue Mestre, es exactamente el voltaje, pero la fuerza electromotriz menos la corriente por la resistencia interna. De esa manera determino el voltaje o la caída de voltaje interno. Y entonces ahora sí ya puedo determinar cuánto vale este voltaje. Este voltaje va a ser igual a los 100 volts, que es la fuente, los 100 volts, que es la fuerza electromotriz de la fuente, menos los 5 amperes que circulan por ese circuito, por la resistencia interna, que son 2 ohms. Y entonces con eso puedo determinar este voltaje, que son 100 volts menos 5 por 2, 10, también me va a dar volts. Entonces el voltaje va a ser igual, perdón, aquí está, es corriente, no sé si está bien, corriente por resistencia. Esto va a ser igual a 100 menos 10, me va a dar 90 volts. Ese es el voltaje que ve la resistencia externa de la fuente, 90 volts. Y entonces pues ya tengo lo que necesito para determinar esta resistencia externa. ¿Cuánto será? Pues los 90 volts que se ven hacia afuera de la fuente, divididos entre los 5 amperes que circulan por este circuito. Y eso me da ¿cuánto, muchachos? 90 entre 5, 18. 18 ohms. Y ese es el valor de esta resistencia interna, perdón, de esta resistencia externa, esta que está fuera de los bornes de la fuente, 18 ohms, que de hecho es el resultado de la pregunta 21, porque ahí nos pide cuánto vale el valor de la resistencia externa de carga. Y entonces ya con eso pues simplemente voy a sustituir aquí con estos 5 amperes. Y cuadrada R con estos 18 ohms.
me hace falta un término. Por el tiempo, que es un segundo, porque me dice que cada segundo. Si hago esta operación, me da 25 por 18 por 1. ¿Cuánto es, muchachos? 200. 450. 450. Sí. 450. Bien, me hace falta entonces aquí un término. Si no mal me acuerdo, esto que pusimos aquí no es calor. Para el calor creo que hay que utilizar el término de punto 24 para convertir en calorías. Bueno, este es calor, pero en forma de energía eléctrica. Para pasar a calorías tengo que multiplicar por punto 24 todo esto. Sí, si yo multiplico 450 por punto 24, ¿cuánto es? 108. 450 por punto 24. Eso me da 108, ¿no? Sí. 108. Bien, es el mismo calor, nada más que en este caso está expresado en calorías, en calor, es el equivalente mecánico de calor. Estas 28 calorías, 108 calorías. Nada más hay que revisar esta expresión, muchachos, porque tenemos dos expresiones para el calor. Una que es esta, que me da este valor en... Híjole, ya no me acuerdo qué es esto. Esto es potencia, watts por segundo, en joules. Este calor está dado en joules, pero si me lo piden en calorías, tengo que aplicar esta constante para convertirlo en el equivalente mecánico de calor. Es decir, para convertirlo en calorías, y entonces obtengo este resultado que es el que me pedían realmente. Pues así de sencillo, así de fácil. La verdad no tiene mucha complejidad, hay que hacerlo con cuidado y con calma, pero ya está resuelto, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta con este, muchachos? ¿Nadie más tenía duda con este? ¿O nadie más lo había intentado resolver? Ya quedó claro, profe. ¿Mande? Ya no te escuché, Daniel. Que ya quedó claro, profe. Bien, entonces, bueno, vamos a retomar el tema del día de hoy, muchachos, para que nos dé tiempo terminar. Habíamos estado revisando las bases de estas leyes de Kirchhoff. Ya los compañeros nos hicieron favor de presentarnos en su exposición los elementos, de definirnos lo que era una malla, lo que era un nodo, lo que era una red eléctrica formada por diversas mallas y diversos nodos, y después procedimos a revisar en un circuito eléctrico, a preparar el circuito para poder resolver. Tenemos aquí un circuito que identificamos que tenía dos mallas, las cuales dijimos que íbamos a nombrar por medio de números romanos, como la malla 1 romano y la malla 2 romano, y le íbamos a asignar un sentido de recorrido a esa malla. Ese es uno de los primeros requisitos para poder resolver problemas de las leyes de Kirchhoff. Entonces, de identificar las mallas y ponerle una dirección, un sentido de recorrido a las mallas de manera arbitraria. Recuerden que eso es de manera arbitraria, o sea, uno elige de qué manera quiere recorrer esas mallas, y cualquier sentido que uno elija será válido y será adecuado para poder resolver el circuito. Por otra parte, decíamos que hay que identificar los nodos. Perdón, las mallas, antes de pasar, las mallas decíamos que era una trayectoria cerrada que podíamos dibujar. Si recorríamos el circuito desde un punto a través de las diversas ramas y regresar a este mismo punto, cuando formamos una trayectoria cerrada, esa era una rama. Entonces, de esa manera determinamos que este circuito tiene dos mallas, pero una de malla.
Y también recordamos que los nodos es un punto de unión en donde concurren al menos 3 ramas. Entonces, en este punto que marcamos A y en este punto que marcamos como B, vemos que confluyen 3 ramas, por ejemplo, esta que viene de la resistencia 1, esta que viene de la resistencia 2 y esta que viene de la resistencia 3. En este punto A confluyen 3 ramas, por eso aquí hay un nodo. Igual para el caso del problema, del punto del nodo que llamamos B, aquí vemos que está la rama de esta resistencia 2, la rama que lleva esta fuente de 12 volts y la rama que lleva esta resistencia de 9 ohms, esta resistencia 4, y entonces aquí también hay un nodo. Entonces ya determinamos que este circuito tiene 2 mallas y tiene 2 nodos. Y también tenemos que hacer, a continuación, seleccionar uno de los nodos, el que queramos, es válido y puede ser adecuado. Eso también es arbitrario. Cualquiera de los 2 nodos que seleccionemos sirve. Y en ese nodo vamos a proponer también de manera arbitraria hacia dónde circulan las corrientes en ese nodo. Solamente debemos respetar que en ese nodo las corrientes circulen, al menos una corriente entre y al menos una corriente sale, es decir, no pueden entrar todas las corrientes al mismo nodo y no pueden salir todas las corrientes del mismo nodo. Para que se cumpla la conservación de la carga eléctrica, al menos una corriente debe de entrar y al menos una debe de salir en este nodo. Y en ese tenor nosotros propusimos desde la sesión pasada que esta corriente, que le llamamos la corriente 1, que circula por esta rama, y que identificamos esta rama está desde este punto B hasta este punto A. Toda esta rama es recorrida por esta corriente 1 y está entrando a este nodo A. Por otra parte, identificamos que la siguiente rama, que es esta que va del punto B al punto A, pasa por esta resistencia 2 y esta fuente. Ahí identificamos como esta corriente 2 y también está entrando a este punto, a este nodo A. Entonces, como ya teníamos dos corrientes que entraban a este nodo, pues lo único que podía pasar con la tercera corriente es que saliera de este nodo porque ya no podía entrar, tendría que salir. Y de esa manera le propusimos la dirección a esta corriente 3, que es la que circula en este nodo desde el punto A, en esta rama desde el punto A hasta el punto B. Toda esta corriente 3 circula todos esos elementos que están entre esos 2 puntos. Y entonces prácticamente casi terminamos de preparar este circuito para resolverlo. Lo último que hicimos fue indicar una flecha en las fuentes de voltaje, en las fuentes de fuerza electromotriz, indicar una flecha exactamente sobre la fuente, en el sentido en el cual el potencial se incrementa, es decir, cuando va del borne negativo al borne positivo, ahí el potencial se incrementa, entonces en esa dirección ponemos una flecha indicando eso en todas las fuentes, y lo mismo hicimos con la fuente 2, pusimos una flecha en esta dirección. Entonces, ese es un proceso, muchachos, que hay que repetir cada vez que vamos a resolver un problema por medio de las leyes de Kirchhoff, porque todos estos elementos que acabamos de nombrar nos van a permitir pues aplicar adecuadamente las leyes de Kirchhoff. Entonces, una vez que tengo todo esto, voy a ver que tengo que aplicar en principio la primera ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff, esta ley de Kirchhoff es llamada como la ley de las corrientes o ley de los nodos. Se llama ley de las corrientes o ley de los nodos, y esta ley de las corrientes o ley de los nodos me dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo, de las corrientes entrantes, es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. O también puede ser expresado de esta manera, simplemente que la suma de las corrientes en un nodo debe de ser igual a 0. Tomando en consideración que las corrientes que entran en un nodo son positivas,
y las corrientes que salen de un nodo son negativas. Entonces, eso es lo primero que debo de hacer. Una vez que ya termine con todo esto, primero aplico la primera ley de Kirchhoff, o ley de las corrientes, a uno solo de los nodos. El que yo elija es completamente arbitrario. Puede ser cualquiera de los dos y los dos me van a dar el mismo resultado. Entonces, muchachos, como siguiente paso con esto, ahorita vamos a ver más adelante qué pasa. Y como siguiente paso lo que voy a hacer es aplicar la segunda ley de Kirchhoff. ¿Cómo se llama la segunda ley de Kirchhoff, muchachos? Recuérdenme. ¿O a qué se refiere? Al voltaje. Al voltaje, ajá. Más o menos qué dice, ¿se acuerdan? Sin miedo. Esta segunda ley de Kirchhoff se puede llamar ley de los voltajes o ley de las mallas o ley de las caídas de tensión. Así es como se identifica la segunda ley de Kirchhoff. Muchachos, ¿alguien se acuerda cómo la expreso? ¿No? ¿Cómo expreso la segunda ley de Kirchhoff? ¿A qué es igual? Si no hay idea, díganme no hay idea para no perder tiempo. No hay idea. Gracias. Si revisan sus presentaciones de los compañeros, ahí está bien especificado, pero vamos a retomarlo aquí. Si no mal me acuerdo, esta segunda ley de Kirchhoff me dice que si la suma de las fuentes de fuerza electromotriz en una malla debe ser exactamente igual a la suma de las caídas de tensión. Las caídas de tensión, si recuerdan, las puedo calcular multiplicando las corrientes por las resistencias que están en la trayectoria del circuito. Entonces, más o menos así se expresa esta segunda ley de Kirchhoff, y esta la voy a aplicar en las dos mallas. Y ahorita vamos a ver la aplicación práctica. Pero bueno, aquí está nada más el planteamiento de cómo voy a resolver. Después de que hice todo esto en el circuito para prepararlo, voy a aplicar la primera ley de Kirchhoff en uno de los nodos y voy a aplicar la segunda ley de Kirchhoff en las dos mallas. Y vamos a ver qué obtenemos con esto. Hasta aquí, muchachos, antes de continuar, ¿alguna pregunta, alguna duda, comentario? No, profesor. Pregunta, antes en su materia de electrotecnia, por ejemplo, ¿no resolvieron problemas de este tipo? ¿Se acuerdan? Sí, profe, pero pues desde el tercero. Fue hace 2 Yo semestres. no recuerdo ver. Nosotros tampoco, profe, los que estábamos en el 13 tampoco tuvimos un problema con eso. Ah, ya. Bueno, entonces digo, para no, a ver si no chocamos con él. Porque bueno, hay muchas formas de proceder que de pronto pudieran parecer contradictorias, pero pues son similares, nada más que son solamente formas de hacerlo, pues. Pero bueno, vamos a seguir sobre esta misma idea y sobre este circuito vamos a tratar de resolver. En el tiempo que nos quede en esta sesión vamos a preparar este circuito para resolverlo. Por principio de cuentas vamos a llamar, darle nombre a cada una de las cosas que están aquí. Por ejemplo, aquí tengo una primera fuente de fuerza electromotriz que le voy a llamar la fuente 1. Voy a decir que esta fuente tiene, por ejemplo, 20 volts. Luego aquí tengo una segunda fuente de fuerza electromotriz que vaya a ser la fuente de fuerza electromotriz 2 y voy a suponerla de 10 volts. Y aquí tengo una tercera fuente de fuerza electromotriz, voy a llamarla la fuente 3 y que sea de 5 volts. Y también voy a identificar las resistencias o los resistores que tengo aquí conectados. Voy a decir que esta es una resistencia 1
que para fines prácticos voy a decir que vale 1. Voy a hacerlo coincidir con su subíndice. Voy a decir que esta, por ejemplo, es una resistencia 2. No, esta. Una resistencia 2. Y desde luego voy a hacer que esta resistencia 2 vale 2 ohms. Y aquí tengo entonces una resistencia 3 con un valor de 3 ohms. Y por acá, tal vez esta puede ser una resistencia 4 con un valor de 4 ohms. Y tal vez acá una resistencia 5 con un valor de 5 ohms. Bueno, ya tengo aquí mi circuito planteado, tiene 3 fuentes, tiene 5 resistencias, y lo que tengo que determinar en este circuito es precisamente las corrientes que circulan por cada rama, las corrientes que están presentes en cada una de las ramas de este circuito. Y para eso pues voy a tener que utilizar las leyes de Kirchhoff, porque pues ya no puedo reducir este circuito como lo hacía en el caso anterior, porque precisamente tiene más de una fuente, y por la forma en que están conectados sus elementos ya no me permiten precisamente eso, ya no me permiten reducirla tan fácilmente a un circuito simplificado. Entonces por eso voy a tener que usar las leyes de Kirchhoff para resolverlo. Entonces, muchachos, ¿qué voy a hacer? Recuérdenme qué hicimos en el caso anterior, qué fue lo primero que hacemos aquí para responder por las leyes de Kirchhoff. Determinar en qué dirección va la intensidad. Ese es un punto que vamos a hacer, sí, pero un poquito más adelante. Antes de eso, Marcar los nodos. pudiera ser, sí, el orden no tiene ningún problema, pero vamos a tratar de ser consistentes, y entonces yo sugeriría que en primera instancia identifiquemos cuántos nodos y cuántas mallas hay aquí. Entonces, así a simple vista, muchachos, ¿cuántas mallas y cuántos nodos hay en este circuito? ¿Alguien tiene una idea? Podría ser 2 nodos. 2 nodos, ajá. ¿Dónde estaría un primer nodo? Entre la resistencia 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, muy bien. Entonces aquí entre la resistencia 1, 2 y 3 vamos a identificar el primer nodo, y vemos, recordando que un nodo es un punto donde confluyen 1, 2, 3 ramas al menos. ¿Ok? ¿Otro nodo? Ahí en la parte de abajo, entre la resistencia 5 y 4. Entre la resistencia 5 y 4 y esta fuente 2, aquí está un segundo nodo. Muy bien. Si ya identificamos 2 nodos, lo que sigue es ponerle nombres. Podemos llamar a este primer nodo como el nodo A, simplemente por orden en que lo encontramos. Este es el nodo A y este será el nodo B. Muy bien, hasta ahí vamos, ya identificamos los nodos. Ahora, ¿cuántas mallas tiene este circuito? 2. 2. Si vemos, por ejemplo, si empezamos a recorrer este circuito desde esta esquina superior izquierda y lo empiezo a recorrer en esta dirección, y lo recorro hasta que regreso al mismo punto, veo que aquí forma una trayectoria cerrada. Entonces aquí tengo una primer malla, y lo mismo voy a hacer a partir del punto A, por ejemplo. Podría hacerlo desde cualquier punto, ¿verdad? Al otro extremo del lado derecho, voy a empezar ahí y recorro, y veo que aquí tengo una segunda malla, una trayectoria cerrada que corresponde a la segunda malla. Y entonces pues ahí determino que este circuito tiene 2 mallas, y entonces lo que sigue es darle nombre a estas mallas. Voy a decir que esta es la malla 1, solamente por orden, y esta es la malla 2, que recuerden las que íbamos a nombrar en números romanos. Bien, ya determiné 2 mallas, 2 nodos. ¿Qué sigue, muchachos? ¿Qué me falta? Después de que determino que hay 2 mallas, ¿qué más tengo que determinar para poder utilizarlo para resolver el problema? ¿Se acuerdan? ¿Alguna idea? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Perdón.
¿Qué tengo que determinar más? Ahora que ya determiné que hay dos mallas, ¿qué más tengo que determinar o qué tengo que establecer para poder seguir resolviendo? La dirección de la corriente, La, si entra o sale. la dirección de la corriente tiene que ver con los nodos. Ahorita con las mallas, ¿qué tengo que hacer? Sí, lo que me dijiste también está bien, eso también hay que hacerlo, pero ahorita con relación a las mallas, ¿qué tengo que hacer? Si no hay idea, díganme, no hay idea. No hay idea. Bien, gracias. Entonces, vamos a recordar que cuando una vez que determino las mallas, lo que tengo que hacer es, de manera arbitraria, establecer una dirección de recorrido de esta malla. Es decir, establecer en qué dirección voy a recorrer esta malla cuando yo la analice, y que pudiera ser en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y es completamente arbitrario. Yo digo, yo elijo cómo lo quiero recorrer. Aquí la pregunta es, muchachos, ¿cómo vamos a recorrer esta primera malla? ¿En dirección de las manecillas del reloj o en dirección contraria? Sugiéranme. Muchachos, una sugerencia. Sin miedo, sin pena. Antes de que se acabe el tiempo. Las manecillas del reloj. En la dirección de las manecillas del reloj. Ok, gracias, Oliver. Entonces, esta va a ser nuestro sentido de recorrido de esta primera malla. Y la segunda, muchachos, igual o al contrario. Nos reconectamos en 2 minutos, muchachos. Me dicen cómo la hacemos.